Muy buenos días, amados hermanos. Quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes que nos está mirando de forma virtual desde sus casas. Todavía no presencial por el momento. Dios, según la gracia de Dios, seguramente nuevamente volveremos a los tiempos presenciales. Pero también déjenme darles la bienvenida y el saludo a cada uno de los hermanos de las diferentes iglesias hijas, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos de la iglesia de Puno, a nuestros hermanos de la iglesia de Cachona, de San Jerónimo y de Margen Derecha. Bienvenidos a este culto dominical. Vamos a orar para poder entregar este culto en las manos de nuestro buen Dios. Amado Señor, queremos poner, Señor, en tus manos, Señor, este tiempo, papá. Este culto, Señor, lo ponemos en tus manos de principio a fin. Señor, prepara nuestros corazones, abre nuestros corazones para que en esta mañana podamos elevar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra canción, Señor, desde el fondo de nuestro corazón hacia ti. Amado Señor, también dispón nuestro corazón, pon esa disposición, Señor, para escuchar tu palabra, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda, Señor, edificar nuestras vidas. Gracias, Padre. Pongo entonces, Señor, de principio a fin, este culto, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Voy a dar entonces ahora el pase al grupo de alabanza para poder tener un tiempo de adoración, de ministración para nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, redimidos. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Aleluya, Señor. Dios está llamando a la guerra para pelear la buena batalla, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para
para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo, vamos todos, somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Gloria a Dios, bendito el Señor. Ahora sí, somos su pueblo y estamos preparados para toda buena obra. Y Él nos está llamando constantemente. Aleluya, gloria a Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. 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 Levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame.
sálvame. Aleluya. Bendito nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque nos has preparado, nos has dado armas poderosas en ti, Señor, para derribar cualquier fortaleza, Dios. Y tú eres ese Dios que está sentado en su trono del Padre. Gracias, Señor. Hoy queremos alabarte y reconocer que tú eres incomparable, que ninguno hay como tú, Señor, y que somos un pueblo de tanto privilegio, Señor, para poder estar en este lugar, poder servirte, cantar a ti, adorarte, orar y conversar contigo, Señor, tener tu palabra, Dios, en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Aleluya, Señor. Alzamos nuestras manos a ti, Señor, y nos postramos delante de ti, Padre, porque tu Espíritu está en medio de nosotros y allí hay libertad. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Potestad de imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. En potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Sí, Señor. Él es el primero y Él es el postrer, y arrojan coronas delante de Él. Díselo. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Nadie como tú. Poderoso en potestad de imperio, poderoso.
Oh amado Dios, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad de imperio, todopoderoso eres tú, Señor. A ti sea la honra, a ti sea el honor, a ti sea la magnificencia, el poder, el dominio y todo el imperio, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias. Gracias al grupo de alabanza y gracias a Dios por habernos dado ese corazón, habernos creado con ese corazón que tiene las ganas de poder alabar y poder adorarlo a Él. Muchas gracias, Dios. Amén. Vamos entonces ahora a empezar con el mensaje, el tema para hoy, la presencia de Dios a favor de su pueblo. Vamos a continuar también en este domingo y seguro todavía por más domingos con el estudio del libro de Josué. Así es que hoy vamos a ver o analizar este tema de la presencia de Dios en favor o a favor de su pueblo de Israel a través de dos historias del libro de Josué, a través de la conquista de la ciudad de Jericó, que esto está en Josué capítulo 6, y a través también de la derrota de los reyes amorreos, el cual está en Josué capítulo 10. Los invito en esta semana a que ustedes puedan leer estas fascinantes historias, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 10 del libro de Josué. Muy bien, vamos a empezar entonces. Algo que tenemos que tener claro o entender primeramente para poder ver el contexto en este libro es de que Dios había prometido una extensión de tierra o una extensión de terreno, claro, bastante grande o considerable al pueblo de Israel o a su pueblo desde hace siglos atrás, ¿no? Empezando incluso con el patriarca Abraham, ¿no? Ya desde Abraham Dios había prometido a su generación, en este caso al pueblo de Israel, que ellos algún día heredarían, que ellos algún día tendrían un terreno o un territorio bastante grande, bastante fructífero para que pudiesen ahí asentarse con su familia. Es decir, para que pasasen de ser, ahora hablando ya aquí en el libro de Josué, para que pasasen de ser aquel pueblo nómade del desierto, ¿no? Pasasen a tener o a asentarse en un territorio fructífero, en un territorio donde tenía sus frutales o sus frutos, en un territorio donde ellos iban a poder construir sus casas y iban a poder asentarse y vivir con su familia. Entonces Dios les había prometido eso desde hace siglos y había llegado el momento, justo acá en el libro de Josué, donde ellos tenían que dar ya los pasos para poder conquistar o para poder obtener esta promesa que Dios les había hecho o les había dicho siglos atrás sobre darles una tierra por heredad o por herencia. Entonces,
Nos encontramos en el punto, en Josué capítulo 6, donde el pueblo de Israel, al mando de Josué, tenía que dar el primer paso de esta conquista. Y ese primer paso de esta conquista era justamente conquistar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad fuertemente amurallada. Sus murallas eran tan anchas que incluso sobre estas murallas la gente construía sus casas. Y es así que la casa de Rahab, ¿no?, de la prostituta Rahab, ella que había alojado a los espías enviados por Josué, su casa de Rahab estaba sobre, ¿no?, o encima o sobre las murallas. Entonces nos podemos dar cuenta lo ancho que eran o lo fortificados y anchos y seguros que eran estas murallas. Entonces Jericó era un país bastante seguro, bastante fortificado, con murallas difícilmente de ser derribadas. Y es más, cuando Jericó se enteró que los israelitas iban a ir a enfrentarlos, ellos cerraron sus puertas para que nadie entre y nadie salga de Jericó. Entonces, vamos a ver un poco ahora, vamos a irnos al texto bíblico, vamos a irnos a Josué 6, vamos a leer solamente del 3 al 5. Y dice entonces aquí del 3 a 5 lo siguiente. Dice aquí, Josué le da una orden bastante inusual, hablando militarmente en este tiempo, ¿no?, una orden a Israel y a Josué, justamente en este contexto de la conquista de Jericó. Le dice entonces Dios a Josué y a Israel. Dice: tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuerno de carnero y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad. Mientras los sacerdotes tocan las trompetas, cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Esta fue entonces una orden que Dios les había dado, un mandato, ¿no?, una estrategia que Dios les había dado a Josué y al pueblo de Israel para que ellos pudiesen conquistar la tierra, o dar el primer paso de conquista de la tierra prometida, en este caso la conquista de Jericó. Este mandato de que el pueblo de Israel tenía que dar una vuelta durante 6 días alrededor de los muros de Jericó, y al 7º día 7 vueltas, para que al toque o cuando los sacerdotes tocasen la trompeta y luego seguido de unos gritos las murallas se cayesen al piso. Esta estrategia militarmente era bastante inusual en este tiempo, ¿no? Pero sin embargo, una de las cosas que podemos ver en esta estrategia de Dios es que el pueblo de Jericó fue conquistado no por la fuerza, no por la inteligencia y no por las estrategias que han podido utilizar el pueblo de Israel, sino por la fe en Dios. Fue la fe del pueblo de Israel, la confianza y la obediencia, aún a lo mejor de una estrategia inusual, la confianza en Dios, el creer en Dios y la obediencia en Dios que dio la victoria al pueblo de Israel. Vamos a analizar un poco sobre esto. Una de las primeras cosas que vemos acá es la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel. Dios había hecho una promesa, les había dicho hace siglos atrás al pueblo de Israel, y esta promesa se iba a cumplir porque Dios la había hecho, y Dios no miente. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y sí, y se cumplen. Entonces Dios estaba dispuesto, había prometido cumplir la promesa que había hecho al pueblo de Israel de darles o entregarles en sus manos un territorio bastante amplio y fructífero para que ellos pudiesen ahí
asentarse. Primero, de parte de Dios. Segundo, otra de las cosas también que vemos cuando el pueblo de Israel, cuando Dios les dice que ellos den la vuelta alrededor de las murallas, es que Dios hace un orden en esta procesión, diríamos así. Primeramente, en la parte de adelante tenían que ir un grupo especializado, ¿no? Un grupo militar especializado del pueblo de Israel. Después tenían que ir algunos sacerdotes con su trompeta, ¿no? Tocando la trompeta. Luego tenía que ir el arca de Dios, también cargado por los sacerdotes. Luego seguido tenía que ir otro grupo militar de Israel y bueno, seguramente luego después el pueblo. Ahora, vemos aquí el arca de Dios, el cual representaba la presencia, la misma presencia de Dios en el Antiguo Testamento. El arca de Dios iba prácticamente casi adelante de todo el pueblo y de todo el ejército de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma presencia de Dios estaba yendo a la batalla y que la batalla y que el triunfo en Jericó no iba a ser del pueblo de Israel, el triunfo iba a ser del mismo Dios. Ese triunfo iba a ser de Dios, porque Él estaba ahí en medio de la batalla, porque Dios iba en medio de ellos. Entonces, dos cosas que vemos ahora por el momento en esta historia. Uno, que Dios da una promesa y Dios cumple sus promesas. Dos, que Dios se involucró, y no solo en esta batalla, en todas las demás batallas, se involucraba en las batallas, luchas y guerras que tenía Israel, y el triunfo era de Dios. Sin embargo, ahora por contraparte, vemos que Israel también tenía algunas acciones o algunas contrapartes que tenía que cumplir o que tenía que hacer. Entonces, ¿cuál era en este caso la responsabilidad de Israel? Si por este lado vemos a un Dios que ha dado su promesa y que lo cumple, y vemos a un Dios que también está dentro, ¿no? Está también, ¿no? Dentro de las batallas, participando en las batallas y en las luchas. Por el otro lado vemos a un Israel que tiene que tener fe en Dios, tiene que confiar en Dios y que tiene que obedecerlo. Lo que tenía que hacer Israel para que tengan el triunfo sobre Jericó era que Israel tenía que tener fe, tenía que creerle a Dios que Él iba a cumplir su promesa. Tenía que confiar en Dios, que las instrucciones y las estrategias que Dios les decía, aunque humanamente parecía inusual, aunque humanamente tal vez incoherente, pero esta fe y esa confianza en su Dios todopoderoso y esta fe que les llevaba a la obediencia y el obedecer a Dios hacía o hizo que ellos tuviesen la victoria. Entonces, cuando llegó el séptimo día en el cual tanto los soldados, el arca, los sacerdotes y el pueblo dieron 7 vueltas, luego al toque de las trompetas, el grito de júbilo anticipado por la victoria de Dios, las murallas cayeron al piso. El pueblo de Israel había dado un grito anticipado de victoria, de gozo, porque sabían y confiaban en que Dios iba a hacer que esos muros, esos tremendos fortificados muros de Jericó se vengan al piso. Y así entonces el pueblo de Israel obtuvo su primera batalla en esta conquista extensa y amplia de la tierra prometida que Dios les había dado. Ahora quiero yo preguntarte cuáles son tal vez aquellas batallas, aquellos muros, aquellas batallas, guerras, luchas que tienes que librar cada día. No sé cuáles serán, pero como personas, como seres humanos, tenemos algunas luchas internas, pero también tenemos algunas luchas y batallas externas. Tal vez tú digas, mi lucha es interna, mi lucha es conmigo mismo.
yo me vengo años tras años saboteando y autosaboteando cada vez una y otra a mí misma. Tengo una lucha constante con mi carácter. Tengo una lucha constante con mi temperamento. Tengo una lucha constante con mis recuerdos. Tengo una lucha constante con mis traumas. Tengo una lucha constante conmigo misma que no me deja avanzar, que no me deja crecer en fe, que no me deja crecer en el Señor, que no me deja apropiarme de las promesas que Dios me ha dado. Pero tal vez digas, no, esa no es mi lucha. Mi lucha es con la vida diaria. Mi lucha es con un familiar que está con mi esposo o con mi hijo o con mi madre, mi padre que está enfermo. O a lo mejor también digas, no, mi lucha ahora es de salud. De repente puedes decir desde un hospital, estoy en una cama de hospital, estoy luchando con mi salud. O tal vez digas, estoy en la cárcel y estoy luchando, estoy llevando una lucha en esta vida. O tal vez digas, estoy luchando en la vida diaria, no encuentro trabajo, necesito un trabajo. Estoy luchando con lo económico, estoy luchando con las situaciones de la vida diaria, con los problemas que tengo aquí, familiares o problemas laborales. O a lo mejor has ingresado a un nuevo trabajo y estás haciendo una lucha porque sobrepasa tus experiencias y tus conocimientos y estás a punto de tirar la toalla. No sé. ¿Cuál será tu lucha? ¿Cuál será tu guerra? ¿Cuál será aquellos muros que tienen que derribarse y que tienen que caer? Pero déjame decirte una cosa, que Dios va delante de ti en cada batalla, en cada lucha, en cada lucha y batalla y dificultad que tienes en la vida. Así como fue delante del pueblo de Israel, así como que estuvo inmiscuido, así como que estuvo dentro, comprometido, participando con las luchas del pueblo de Israel, también lo está hoy en día con nosotros. También dice la Biblia, Cristo dice a sus discípulos, por lo tanto es extensivo a nosotros también, de que Él estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin con nosotros. Dios va al frente de tus batallas y de tus luchas. Dios está contigo. Él quiere ganar y Él quiere ganar este triunfo y esta batalla para ti. Pero hay algo en contraparte que tenemos también nosotros que hacer. Uno, que tenemos que creer y creerle a Dios que Él lo hará. Tener fe en Dios y creerle y obedecerle. Hacer su voluntad, obedecerle. Tal vez tú digas en esta mañana, pero yo tengo muy poca fe. Mira, hermana, mi fe se ha ido desgastando. Al principio, cuando me entregué a Cristo, sí, tenía una fe rebosante, pero con el transcurso del tiempo, con los afanes de la vida, con las dificultades, mi fe se ha ido desgastando. Mi fe ha ido decreciendo y ahora tengo muy poca fe. ¿Cómo podría ir tal vez o ganar una pelea, una batalla con tan poca fe? Déjame decirte en esta mañana que así como los niños que se acercaron a Jesús con solo 2 pescados y 5 panes y con estos alimentaron a 5 personas, igual puedes acercarte tú con esa poquita fe que tienes y entrégaselo en las manos de Dios. Entrégaselo y dile: Dios, eso es lo poquito que tengo. Mi fe es tan poquito como 2 pescados y 5 panes, Señor, o de repente incluso menos. Mi fe es como el pabilo que humea. Así estoy. Hoy quiero decirte, tengo muy fuerte el sentir de decirte que lo entregues en las manos de Dios, aun sea tan pequeño como la semilla de una mostaza, como un granito de harina. Tu fe, entrégalo en las manos de Dios y Él lo va a multiplicar, como lo hizo en este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Igual va a multiplicar tu fe. Y lo otro es de que a pesar que de repente tú digas, pero algunas cosas que yo veo o algunas instrucciones de Dios, no sé, me parecen difíciles.
A veces no las entiendo, no las comprendo. Pero aunque tus ojos, tu mente diga eso, estás llamado, tu parte para ser un cristiano victorioso, tu parte es tener fe, es creerle a Dios que Él va a obrar en ti y obedecerle. No importa la situación en la que te encuentres, no importa cómo estés, pero tu parte es hacer la voluntad de Dios y tu parte es obedecerle y creerle que Él va a actuar y que todas las cosas que están pasando en tu vida va a obrar y va a actuar para bien. ¿Lo creemos? Hubo una mañana un poco curiosa, o un día, creo que fue en esta semana, un día, uno de esos días en tu vida que todo te sale mal. Entonces yo no solo tuve uno, tuve creo como dos seguiditos, 2 o 3, que todo me salía mal. Y yo estaba un poco pues así molesta, fui a varios lugares para realizar unas tareas que tenía que hacer. Fui hasta Huancayo, casi por Zarzuela, porque tenía que pedir un trabajo que me lo iban a realizar, cerrado. Bueno, dije, ya, me fui hasta la avenida, hasta la Plaza de Armas para comprar, también para el mismo trabajo, cerrado. Bueno, dije yo, fui a la SUNAR, una cola grande. Bueno, volví nuevamente al otro lugar, cerrado. Al otro lugar, cerrado. Llegué a mi casa con manos vacías y no había hecho nada, cansada. Y eran días en los cuales como que todo te sale mal, como que tú dices, ¿y qué pasa? Y estaba la verdad molesta, ¿no? Y decía, Señor, ¿y qué pasa acá? ¿No? O sea, y me hice la pregunta, ¿y esto en qué me ayudará? ¿No? O sea, yo siempre digo, ¿no? Todas las cosas nos van a ayudar a bien y Dios tiene un propósito con cada cosa. Y yo me preguntaba, ¿y esto? Y la verdad me preguntaba muy molesta, ¿y esto en qué me ayudará? Pero ahora, nuevamente yo misma, me digo a mí misma, y lo vuelvo a repetir acá, que cada cosa que acontece en tu vida, aunque no lo entiendas, como yo no lo entendí y hasta ahora no lo entiendo, seguramente Dios me lo mostrará más adelante. Todo aquello que ocurre en tu vida, aunque no lo entiendas, aunque a lo mejor con tus sentidos no lo puedas captar o entender, la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Lo creemos? ¿Obedecemos a Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos? Conocí a alguien que era cristiana, no quiero dar los nombres, y se encontraba en una situación difícil con la enfermedad de un familiar, era su papá, y me decía, estoy tentado de llevarlo al curandero, porque los doctores no me dan salida, los médicos no me dan salida, ya he probado lo uno y lo otro y no hay salida. Y me han aconsejado que lo lleve al curandero. Entonces, él era cristiano. Se le dijo de que lo más importante, pase la situación que está pasando, era que tenía que hacer la voluntad de Dios y no de acudir o hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios por la situación que uno vive. Te pregunto, ¿quieres ser un cristiano victorioso? ¿Un cristiano que vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria? Entonces, créele a Dios, ten fe en Dios y obedécele. Haz su voluntad. Haz que tu vida agrade a Dios. La siguiente historia, que también va en la misma vía o en el mismo camino, en la misma dirección, tiene que ver con Josué capítulos 10. Cuando Josué va y gana y triunfa sobre los reyes amorreos. ¿Qué pasa? De que después de varios triunfos de Israel en esta tierra prometida, un pueblo o un país llamado Gabaón, ¿no? Los gabaonitas, se asustaron.
se atemorizaron de todo lo que estaba aconteciendo en la tierra prometida, o de todo lo que los triunfos que estaban teniendo el pueblo de Israel. Mejor dicho, se asustaron del Dios, del rey, del Dios que el pueblo de Israel tenía, y con quienes iban a la guerra. Entonces decidieron el pueblo de este país de Gabaón hacer una alianza con Israel por temor a que sean destruidos, sean derrotados. Hicieron una alianza con Israel. Al enterarse, dice, varios reyes, 5, ¿no? Sobre todo 5, o algunos reyes amorreos, al enterarse de esto, de que Gabaón había hecho una alianza con Israel, entonces se aliaron 5 reyes amorreos. Y estos reyes amorreos dijeron: vamos a derrotar, o vamos a castigar, se podría decirse, a los gabaonitas. Entonces fueron, y cuando los sitiaron a este país de Gabaón, estos reyes amorreos, los gabaonitas, ya preocupados, enviaron un mensaje a Josué y le dijeron: por favor, vengan a ayudarnos, que los reyes amorreos nos van a atacar. Entonces Josué salió con su ejército de valientes, salió para defender a los gabaonitas, pero también para derrotar a los reyes amorreos. En esa su salida, Dios le dijo algo. Le dijo: Josué, no les tengas miedo. Yo los voy a poner en tus manos. Nadie de ellos podrá hacerte frente. Ahora, Dios les dijo: no les tengas miedo, porque humanamente hablado era para tenerles miedo. Acá, por un lado, vemos 5 países, 5 reinos, 5 reyes, 5 pueblos altamente preparados o militarmente preparados, y acá vemos a un solo país, a un solo pueblo militarmente no muy bien preparados, pero con un rey poderoso, con un rey creador del cielo y la tierra, con un rey hacedor de maravillas. Pero humanamente era como para decir: oye, son muchos, nosotros somos pocos. ¿Cómo vamos a vencer a tantos reyes, a tanto ejército? Y por eso Dios le dijo a Josué: no les tengas miedo. Yo los voy a poner en tus manos. Nadie te va a poder hacer frente. Y así fueron. Entonces Josué fue y comenzó a luchar contra los amorreos. Y dice que la lucha, ¿no? En medio de esta lucha, Josué comenzó a ganar. Josué comenzó a ganar a los amorreos. Y en esta pelea o en esta lucha, como vieron los amorreos que estaban perdiendo, comenzaron a escaparse. Y se comenzaron a escaparse por un camino, todos ellos. ¿Y saben qué pasó? En medio de este escape, Dios hizo algo extraordinario. Dios hizo que cayesen del cielo granizos tamaños de una piedra que mataron a los amorreos que estaban escapándose. Y dice la Biblia que murieron más personas del ejército amorreo por los granizos que habían caído de parte de Dios que por la mano de Josué y de sus soldados. Una vez más vemos cómo Dios se inmiscuía en las batallas del pueblo de Israel. Como más vemos una vez más que el triunfo era de Dios y no del pueblo de Israel. Y en eso, ahora vemos acá a Josué, la parte de Josué. Josué, en fe a Dios, en confianza a Dios, se atrevió a decir, en medio todavía de esa batalla contra el ejército amorreo, se atrevió a decir Josué algo. Oró a Dios, le pidió a Dios y le dijo que se detenga el sol y se detenga la luna para que así pudiesen derrotar por completo a sus enemigos. Dios lo escuchó. Dice la Biblia que fue un día memorable,
un día extraordinariamente grande, de un milagro extraordinario, en el cual el sol y la luna se detuvo para que, dice, por casi más o menos un día, por casi un día entero, para que así la luz del sol pudiese alcanzar o estar a favor del pueblo de Israel y pudiesen terminar con la conquista o completar la conquista del ejército amorreo. Vemos entonces aquí nuevamente dos comparaciones. Por un lado, Dios que cumple sus promesas, un Dios que está en medio, que estaba en medio de las batallas, de las luchas. Dios que no solamente estaba en medio, sino que participaba, que era un agente activo, una persona activa en medio de las batallas de Israel. Pero por otro lado vemos a un Josué que es capaz, en fe, es capaz de decir tremenda frase, que el sol y la luna se detengan, capaz de que elementos cósmicos puedan detenerse para que así pudiesen ganar esa batalla y cogerse o empoderarse de las promesas de Dios. Josué le creyó a Dios, pero no solo le creyó, sino actuó en obediencia a Dios. No se aminaló, no tuvo miedo, porque decidió creer a Dios y obedecer a Dios. Quiero también esta mañana decirte que si tú eres un cristiano que tiene fe en Dios y que obedece a Dios, a pesar de lo que de repente tus ojos ven, a pesar de repente de lo que uno puede contar y decir, pero acá hay 5 y acá hay 1, acá hay más, acá hay menos, estos miden más de 2 metros y yo mido solo tal, pero estos tienen más caballos, yo no, tienen más ejército, yo no. A pesar de lo que nuestros ojos nos puedan decir, de lo que nuestra vista nos puedan decir, de lo que la situación nos grita, de lo que los problemas nos gritan, de lo que las otras personas nos puedan decir acerca de nosotros, de la situación que vivimos, si a pesar de todo eso decidimos creerle a Dios, porque ¿qué dice Dios de ti mismo y de la situación en la cual te encuentras? Si a pesar de eso decidimos creerle a Dios y obedecerle, entonces vamos a ver milagros, señales, prodigios en nuestra vida, en nuestras luchas diarias, en nuestra lucha de vida, en los acontecimientos y cosas que pasamos. Nuevamente te pregunto, ¿quieres ser un cristiano victorioso o un cristiano derrotado? Voy a pedir al grupo de alabanza que pueda dirigirnos en este tiempo con una ministración. Nuevamente la pregunta, ¿cómo queremos llevar nuestra vida? ¿En victoria o en derrotas? Porque hay 2 tipos de cristianos. Cristianos que a pesar de lo que ven alrededor, a pesar de que de repente la dificultad y el problema es grande, a pesar de que la situación sobrepasa incluso de repente a sus capacidades, sobrepasa a sus fuerzas, pero viven victorias y ven milagros de parte de Dios en sus vidas. Pero cristianos que también viven en derrotas, porque no confían en Dios, no creen en Dios, y porque no hacen su voluntad, no le obedecen. Hay una frase que es bastante conocida y que también la hemos escuchado de repente en algunas canciones, y que dice: no veas lo grande de tus problemas, no veas lo grande de tus dificultades, no veas lo difícil y lo tremendo, lo terrible
de lo que estás viviendo ahorita, sino más bien ve lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, lo fuerte que es Dios, lo bueno y misericordioso y bondadoso que es Dios. Él es más fuerte y más grande que tus problemas, que las luchas que podemos tener diario. Es más grande y tiene más poder que aquello que consideras que es algo muy difícil o muy problemático para tu vida. Tenemos un Dios grande que va delante de nosotros, que participa, que está en tu vida y que participa en tus luchas y que quiere darte la victoria. Déjame terminar leyendo este precioso salmo que justamente menciona o dice sobre el triunfo de Dios en las batallas de Israel. El Salmo 44 del 3 al 7 en la versión traducción al lenguaje actual dice: no fue con la espada como ellos conquistaron esta tierra, no fue la fuerza de su brazo lo que les dio la victoria, fue tu mano poderosa, fue la luz de tu presencia porque tú los amabas. Tú eres mi Dios y mi Rey, tú nos diste la victoria. Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. Fuiste tú quien nos hizo vencer a nuestros enemigos. Fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios. Quiero resaltar el verso 6. Yo no pondría mi confianza en mi arco y en mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana: yo no pondría mi confianza en mis habilidades, yo no pondría mi confianza en mi inteligencia, en mi fuerza, en el dinero, yo no pondría mi confianza en las influencias, en la fama, en el poder? No, porque Israel ganó las batallas por fe, ganó las batallas por creer que Dios iba a cumplir su promesa, ganó las batallas en fe y en obediencia a Dios. Déjame decirte que las batallas de la vida, amado hermano, se gana también en fe, confiando en Dios, creyendo en Dios y obedeciéndole. Así ganamos las batallas. No las ganamos con inteligencia, no las ganamos con habilidad, no las ganamos porque eres una mujer o un hombre muy fuerte, no las ganas porque tienes mucha experiencia, no las ganas porque tienes posición social o económica. Las ganas porque crees y confías en Dios y lo obedeces. Amén. Mientras el grupo de alabanza va a ministrarnos con una canción, te vuelvo a decir, no sé cuánta fe tienes, no sé si tu fe se ha desgastado, no sé si tienes tan poca fe que es como un pabilo que humea. Ponlo ahora en las manos de Dios para que Él pueda multiplicar tu fe, para que puedas seguir creyendo en este Dios. Y también decide ahora delante de Dios, no importando la situación que vivas, dar pasos de obediencia a Él y vivir en obediencia. Amén. Vamos entonces a tener este tiempo de ministración por parte del grupo de alabanza. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz,
la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Dale gracias a Dios, porque tienes un Dios poderoso que va delante de ti y que participa en tus luchas diarias, en las guerras que batallas a diario. Él está poderoso en medio de ti, va delante tuyo en las batallas y Él quiere darte el triunfo y la victoria en medio de esas batallas. Dale gracias porque cada triunfo que has tenido lo has logrado por fe. Cada triunfo que has tenido ha sido logrado por Dios. Gracias, Señor. En majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas, un Dios que nos dice que podemos tener gozo aún en medio de la tristeza, un Dios que nos promete paz en medio de la tormenta, un Dios que nos dice que tú eres nuestro pastor, que tú nos cuidas y nos proteges y tú nos provees, un Dios que se preocupa por sus hijos, un Dios poderoso que va en la batalla de nuestras luchas diarias. Gracias, Dios, gracias por tenerte. Gracias por tenerte en nuestras vidas. Gracias, Dios, por haberte conocido un día. Gracias, Dios, por darnos la fuerza necesaria cada día para librar las batallas. Gracias, Dios, por darnos la sabiduría para tomar decisiones. Gracias, Dios, porque tú nos fortaleces aún en circunstancias difíciles, aún estando en una cama de hospital, aún estando en un lugar, Señor, difícil, aún estando en medio de dificultades y problemas. Tú, Señor, nos sostienes, tú, Señor, nos llevas de la mano, tú, Señor, luchas por nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito seas tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus alabanzas. Gracias, Dios. Oramos así entonces en esta mañana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y todavía queremos despedirnos de este tiempo, de este culto, con una alabanza, igual a cargo también de Javier. Así es que vamos a preparar nuestro corazón para terminar este tiempo precioso con una alabanza. Amén. Que Dios los bendiga ricamente en esta semana. Muchas bendiciones y demos los pasos para creer, confiar en Dios y obedecer y hacer su voluntad. Amén. Que Dios los bendiga en esta semana. Amén.
Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Gracias, Señor. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos su pueblo, somos su pueblo. Tú y yo preparados, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo. Amén. Nos vemos cuando Dios lo permita la próxima semana. Bendiciones a todos. Una bonita semana para ustedes. Amén.